Dios en esta noche? Si usted le cree a Dios, levante esas manos arriba y yo le creo a Dios. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 22. Santo es Dios. Libro de Génesis capítulo 22. Es una historia muy conocida. Hemos visto dramas de este pasaje bíblico, hemos escuchado diferentes sermones, pero es aquí donde Dios quiere hablarnos en esta noche. Génesis capítulo 22, quiero considerar algunos versos, comenzando del verso 1. Todos lo tenemos, amados. Amén. Amén. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo quiero en esta noche que usted le diga por lo menos a 2 o 3 personas a su lado, frente o atrás, dile: Dios te hará entender. Dile: Dios. Dile: Dios te hará entender. Dios te hará entender. Padre, gracias. Habla. Se puede sentar. Esta es preciosa. ¡Aleluya! Ya está gozando. ¿Sabes? Hay un verso en la Biblia que nos dice: sin fe es imposible. Este verso me hace a mí pensar, porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible. No es opcional, no hay una alternativa, sino que la palabra nos refiere y nos explica claramente que es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cuando escucho ese verso, cuando lo leo, me da la curiosidad, me da la importancia de poder describir, definir claramente lo que es fe. Porque si no sé lo que es fe, entonces es imposible que yo pueda agradar a Dios. Si yo pregunto qué es fe, muchos van a responder con Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Es una definición bastante poderosa, pero la realidad es que no define la palabra fe en su totalidad. Porque la palabra fe es una palabra multifacética, tiene diferentes definiciones para poder describir lo que quiere decir en su completa manifestación. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, la palabra fe no es exclusiva a la fe cristiana. Nosotros no inventamos la palabra. No podemos decir que los creyentes inventaron la palabra fe, sino que la palabra fe tiene diferentes definiciones y aún tiene definiciones seculares. Hay 4 tipos de fe. Número 1 está la fe abstracta. La fe abstracta es el tipo de fe de personas que tienen fe en lo sobrenatural o en algo espiritual, pero no necesariamente creen en Dios. Fe abstracta es una fe vacía, una fe en algo, pero no es una fe fijada en algo o alguien. Es como, es decir, los agnósticos, muchos que piensan posiblemente que algo existe, algo sobrenatural, una fuerza, que sí hay un Dios, pero no identifican cuál es este Dios para su vida. Eso es lo que es fe abstracta. Número 2 está la fe doctrinal o la fe organizada. Este tipo de fe es una fe enseñada. Toda religión tiene una fe doctrinal. Es decir, que los que creen en Buda tienen fe en Buda. Los que tienen fe en Alá tienen fe en Alá. Y cada religión tiene su tipo de fe. Nosotros creemos en el Dios del universo, el Dios del cielo y la tierra. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, cual murió por nosotros y nos dio salvación a través de ese sacrificio. Nosotros tenemos nuestra fe, pero es necesario de no tener simplemente una fe doctrinal. Porque podemos tener una fe enseñada, pero no una fe de acción activa, personal.
Por lo tanto, es lo que dice la palabra en Mateo, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es posible declarar que tengo fe, pero vivir una vida vacía de fe. Número 3, ¿sí fue por 3, verdad que sí? Fe abstracta, fe doctrinal. Número 3 está la fe participante. Fe participante es creer a través de la fe de otro. Creer a través de la fe de mi predicador favorito. Creer a través de la fe de mi pastor. Y es posible de admirar la fe de otro, pero no debemos de vivir a través de la fe de otros. Porque el día que esa persona fracasa es el día donde nosotros también fracasamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en Dios, nuestra fe está basada en una persona. Y es peligroso porque algunos de nosotros no operamos, no desarrollamos un liderazgo, no desarrollamos nuestra fe, no desarrollamos nuestra vida en Cristo porque dependemos en otros. Si esa persona no alaba, nosotros no queremos alabar a Dios. Si no van a la iglesia, no queremos ir a la iglesia. Si no llegan, entonces nosotros no queremos llegar. Pero me lleva al número 4, fe personal. Di conmigo, fe personal. Fe personal no está basada en la fe de otro. Puede ser alimentada por la fe de otro, pero es una fe personal. Es decir, yo antes era ciego y hoy veo. Por lo tanto, yo creo que Dios puede hacer lo imposible posible. Debemos de educarnos y debemos de graduarnos a una fe personal donde está basada en mi propia experiencia, mi propio caminar con Dios. Es decir, que yo sé que Él vive, yo sé quién Él es en mi vida porque yo lo he experimentado. Yo mismo. ¿Habrá alguien aquí que es testigo de su gracia? Testigo de su amor sincero. Aleluya. Por lo tanto, no solamente hay diferentes tipos de fe, sino que también hay diferentes categorías de fe cuando nosotros hablamos de la fe cristiana. Entonces, número 1 está la fe ciega. Di conmigo, fe ciega. Fe ciega es creer, obviamente, como dice la palabra, ciega, sin tener que ver absolutamente nada. No necesito ver evidencia, no necesito ver nada. Si Dios lo dijo, yo le creo a Dios. Eso es tener fe ciega. Y a veces quizás te critican o te miran medio raro porque a veces no tienes aún algo que puedes poner tu fijada, tu mirada. Mas sin embargo hay un anhelo, un deseo, hay algo adentro de ti que dice, yo no necesito ver nada para poder creer. Número 2 está la fe irracional. Fe irracional es el tipo de fe que es en contra de la evidencia presentada. Es decir, que viene el médico, toma unas placas, sacan y muestran un tumor en su cuerpo. Te está mostrando la evidencia. Te está diciendo, mira lo que hemos encontrado a través de los exámenes. Pero la fe irracional dice, aunque tú me estás mostrando esta evidencia, la última palabra la tiene Dios. Eso es fe irracional. Número 3 está la fe justificada, que es lo opuesto a la fe irracional. Fe justificada es alimentada con la evidencia. Es decir, que el mismo médico que te trajo esa evidencia 2 semanas después hace el mismo examen y ahora no te encuentran el tumor. El doctor trae la evidencia que aumenta y alimenta tu fe, y ahora tu fe irracional se convierte en una fe justificada, porque ahora usted dice, tengo la prueba que Dios sana, que Dios liberta, que Dios restaura, que Dios hace cosas increíbles. Aleluya. Y número 4 está el don de fe. No es mi tarea ni mi enfoque de explicar lo que son los dones ni cómo funciona. Solamente quiero expresar cómo se siente el don de fe. El don de fe no es una fe que es desarrollada de nosotros mismos. El don de fe es una fe que es puesta por Dios. Es decir, que Dios cree por nosotros. Que a veces nosotros no sabemos ni por qué nos despertamos por la mañana creyendo. ¿Ha estado en un momento de tu vida donde usted dice, yo no sé qué vino sobre mí, yo no sé por qué creo, yo no sé qué comí anoche, yo no sé, pero algo hay adentro de mí que me desperté con un anhelo, como que con una expectativa? Yo no sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué Dios va a hacer, pero hay algo adentro de mí que me está empujando. Habrá alguien que ha sentido el impulso del Espíritu de Dios que te ha hecho creer en momentos
y te dicen, yo no sé cómo tú crees, yo no sé cómo en 20 años todo. Es que hay una impulsividad cuando el don de fe viene sobre tu vida. No solamente hay tipos de fe, no solamente hay diferentes categorías de fe, también hay diferentes niveles de fe. ¿De acuerdo? Jesús, cada rato, los discípulos, ellos hacían cosas que le daban un dolor de cabeza a Jesús. Y Jesús le decía, ay muchachos, ustedes, hombres de poca fe. Poca. Él está determinando un tipo de nivel de fe. Está diciendo poca fe. Pero en otras ocasiones, como con la mujer del flujo de sangre, como la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia tenía una hija poseída por un espíritu y estaba en su ciudad. Y la madre vino a Jesús. Bueno, no quiero entrar en esa historia, pero el resultado de la historia es que Jesús envía la palabra por la acción de esta mujer. Y él para y detiene todo y dice, no he hallado mujer con tanta fe como tú. A los discípulos le dice, hombres de poca fe, y esta mujer le dice, ¡qué mucha fe tú tienes! Queriendo decir que es posible tener poca fe y es posible tener mucha fe. Entonces hay diferentes niveles de fe. Número 1 está la fe débil. Di conmigo débil. La fe débil considera las circunstancias, las oposiciones, y solamente se manifiesta cuando todo está bien. Pero cuando hay oposición que comienza a retar tu fe, es cuando tu fe comienza a decaer y no sostiene los golpes de la oposición. Entonces es posible de profesar que tienes fe, pero tan pronto viene la prueba siempre va a revelar el nivel de fe que está sobre tu vida. Número 2 está la fe de temporarias. Di conmigo de temporarias o de temporadas. La fe de temporadas, de épocas. Es cuando el tipo de fe que cuando tienes el dinero, cuando tienes el trabajo, cuando la esposa te hace el café, cuando el esposo no te grita, cuando el perro no te ladra, cuando el gato no te aruña, cuando todo está bien, la fe está por las montañas. ¡Yo le creo a Dios! Así puede creer cualquiera. El auto está, el aire acondicionado funciona, pero en el momento que el jefe te despide del trabajo, tu esposa no te quiere cocinar, el esposo te grita, el momento que el perro te muerde y el gato te aruña, el momento que todo va de mal en peor, en el momento que está 110 con la humedad y el aire acondicionado comienza a quebrantarse y está en el mismo autopista y quieres hablar en lengua y no son angelicales te cortan en el autopista. Dios te bendiga. Eso es lo que te dice. Ese día es cuando tu fe falta. ¿Por qué? Porque tu fe es de temporadas. Cuando las cosas están buenas, hay mucha fe. Cuando las cosas están malas, la fe te falta. Pero Dios quiere que tengamos la misma mentalidad de David. ¿Te acuerdas, David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que graduarnos y aprender cómo operar nuestra fe, operar en fe en cualquier momento de nuestra vida. En el momento donde hay bendición, en el momento de escasez, en el momento de salud, en el momento de enfermedad, en el momento cuando tengamos ayuda, en el momento cuando nos encontramos solos, en el momento cuando sentimos el amor de la gente, en el momento cuando no sentimos nada, porque nosotros tenemos que tener nuestra fe en Cristo, no importando las situaciones de nuestra vida. Entonces, está después de la fe de temporadas o de épocas, está la fe activa. La fe activa es el tipo de fe que requiere acción para manifestar. Es el tipo de fe que no se opera al menos que haya acción. Es decir, si veo movimiento, yo creo, pero si no veo nada, yo no creo. Es como aquel hombre del estanque que decía, cuando se agita el agua es cuando el milagro es posible. Ve, cuando hay movimiento. Y hay personas que solamente creen cuando hay movimiento. Pastor, yo estoy allí, pero si nada sucede, nada se mueve.
Nadie quiere ser el primero de comenzar nada. Queremos ser participantes, pero no queremos ser los que comienzan las cosas. Dios no quiere que tú esperes que el agua se agite. Dios quiere que tú agites el agua. Gedeón, Dios no quiere esperar que tú te levantes. Dios, Él quiere que tú te levantes. Gedeón, levántate, porque después que tú te levantes, más de 22,000 se van a levantar detrás de ti. Hay personas que quieren hacer cosas, pero requiere que aquel Gedeón se levante, que Moisés se levante, que Daniel se levante, para que entonces comience la obra. Dios quiere levantar en esta generación personas que digan: si nadie quiere cantar, predicar, enseñar, nadie quiere comenzar el proyecto, olvídate que yo voy a comenzar, y el que me quiera seguir, que me siga. Si no me quiera seguir, que se quede. Pero voy a ser como Pedro y voy a caminar sobre el agua, aunque los otros 11 se quieran quedar en la barca. ¿Dónde están los que quieren ser atrevidos en esta generación? Aunque yo me ahogue en el mar, yo voy a caminar, porque sé que Jesús está por delante para darme ayuda. Entonces, fe activa de acción requiere acción para poder manifestar. Después está la fe fuerte. Di conmigo, fe fuerte. Fe fuerte habla de la densidad de la fe. La fe fuerte es un tipo de fe que no puede ser movida, no puede ser sacudida. Es como dicen las escrituras, que somos como el monte de Sión. Los que confían, los que tienen fe, los que creen, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta fe tiene tenacidad, es una fe atrevida, que aunque el sople el viento, dice: de aquí no me muevo, yo le creo a Dios. Que no importa que noticias negativas no te pueden mover, yo le creo a Dios. Estas son la gente que, verdad, son atrevidas, las personas que muchos no entienden por qué siguen creyendo, por qué siguen viniendo a la iglesia, por qué siguen teniendo fe y esperanza sobre su situación. Es que ellos no saben que mi fe no es débil, mi fe es fuerte. Fe fuerte. Y después habla de la fe grande. Di conmigo, grande. Esta me gusta, porque mientras más grande tu expectativa, más grande será tu fe. Mientras más grande es tu expectativa, más grande será tu fe. Tú no puedes declarar que tienes fe grande si esperas algo pequeño. Tienes que declarar y tienes que tener una expectativa grande para que tu fe sea aumentada a una fe grande. Número 6. Voy por 6, ¿verdad? Fe genuina. Digo conmigo, genuina. Fe genuina habla de la intención de su corazón. ¿Por qué es que usted cree? ¿Sabe usted que puede creer con intenciones y motivaciones incorrectas? Puedes tener toda la fe del mundo, pero tener una fe que no está alineada al deseo y el corazón de Dios. A veces nosotros creemos, mira, no tenemos devoción con Dios, ni oramos casi, pero en el momento que necesitamos algo, es cuando más comenzamos a declarar: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Es cuando más oramos, es cuando más oramos a Dios. Olvídese, todo el año no buscamos a Dios hasta que necesitamos un trabajo, hasta que necesitamos el auto nuevo, hasta que necesitemos que Dios haga algo a nuestro favor. Es el día cuando más hablamos en lengua, es el día donde hacemos todas las ilustraciones. Caminamos 7 veces alrededor de la casa, caminamos 7 veces alrededor del carro, del auto, caminamos 7 veces alrededor del esposo. Alaba. Se moje. A veces nosotros miramos: Dios, ven mi esposo, ven mi esposa, ven mi... Y entra por la puerta, después por la otra puerta, entra otra. No, Dios, aquel no. Porque la motivación, la intención del corazón es incorrecta. Por lo tanto, cuando la intención del corazón está alineada al deseo de Dios, milagros ocurren. ¿Te acuerdas la mujer del flujo de sangre? Ella dijo: yo no necesito que Él me mire, me toque, me hable. Yo ni necesito su atención. Si yo logro de tocarlo a Él. El corazón de ella no era de ser famosa, no era de causar un espectáculo. El deseo de ella era de recibir algo que solamente Dios se lo podía dar. Recibió. Mira lo que ella hizo. Tocó el borde, fue sanada y se escondió.
no es como vemos en esta generación. En esta generación, cuando vemos que Dios utiliza a alguien con un milagro, rápido lo queremos publicar. Mira lo que Dios hizo, pero en realidad queremos decir, mira lo que Dios hizo a través de mí. Eso es verdad. No es dándole gloria a Dios, sino es, mira lo que Dios me usó a mí para hacer. Porque a veces nosotros queremos que la gente vea que Dios nos usa a nosotros. Esta mujer toca el borde del manto y se escondió. Yo le pido a Dios que Dios levante a gente con esta misma mentalidad. No es que quiero que la gente me vea. Si logro de tocarlo y experimentar su poder, esconderme para que Él sea, aleluya, el que todos vean, y no a mi persona. Entonces, la fe genuina habla de la intención del corazón. ¿Por qué usted cree? Número 7, y la última para continuar, es la fe completa, o también conocida como la fe divina. La fe divina, la fe completa, es el tipo de fe, es una madurez de fe, la madurez absoluta de fe, que Dios no necesita repetirte las cosas 20,000 veces. Es estar tan afinado a la voz de Dios que Dios te dice camina, aunque no te muestre la tierra, y tú sigues caminando como quieras. Entonces, es necesario de tener una clara definición de lo que es fe, porque fe tampoco es la habilidad de controlar los deseos y los pensamientos de Dios. Porque no importa cuánta fe nosotros tenemos, no importa qué grande nuestra fe sea, nuestra fe nunca será más grande que la voluntad de Dios. Usted puede tener toda la fe del mundo, y si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Yo puedo tener toda la fe del mundo, que Dios puede convertir este agua en vino. Mira, yo puedo estar aquí y puedo gritar, puedo darle golpes al piso con mis pies, yo puedo darle 7 veces alrededor, puedo hablar en 7 lenguas diferentes, puedo comenzar la música, puedo hacer un espectáculo, se me puede salir ya la garganta de tanto gritar, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Amén. Yo puedo decir, quiero mudarme a esa ciudad. Yo quiero casarme con esa persona. Yo quiero dejar esta persona. Alaba. Yo quiero comenzar ese negocio. Yo quiero abrir aquella iglesia. Yo quiero hacer aquello. Yo quiero hacer esto. Puedes decir todo lo que quieras y puedes caminar hacia esa dirección. Pero tarde o temprano vas a ver si fue la voluntad o no de Dios. Porque la voluntad de Dios es más grande que nuestra fe. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo definir qué es la voluntad de Dios? Porque es de suma importancia. Hay un teólogo por el nombre de R.C. Sproul, y este hombre tiene una definición de lo que es la voluntad de Dios. Él la divide en 3 partes. Número 1, él dice que está la voluntad preescrita de Dios, preescrita o predicha, es decir, cosas que Dios ya estableció, cosas que ya Dios ha establecido, no solamente en el corazón de los hombres, sino que también en su palabra. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Verso 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El autor dice, Pablo dice, estad siempre gozosos. Él dice, orad sin cesar. Él dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no tiene que venir a tu oído y decirte, oye, orad sin cesar. Él no te tiene que repetir, dame gracias en todo. Dios no tiene que estar frente de ti como si eres un niño que no entiendes, repitiéndote cosas que ya Él estableció. Por eso que tenemos que tener cuidado con profecía. Porque si hay un profeta delante de ti diciéndote cosas elementarias que ya están escritas en la palabra, posiblemente no es un profeta de Dios. Solamente te está diciendo algo para que usted piense que es profeta. Porque un profeta va a confirmar, como dijo el pastor, o va a retarte a una dimensión que tú no has aprendido. Por lo tanto, Dios no va a tener que enviar un profeta de una ciudad lejana para decirte, tienes que orar.
¿Por qué? Porque ya está establecida. Esto posiblemente es una enseñanza para aquellos que van de evento en evento. Profetízame, profetízame. ¿Tú quieres profecía? Lee tu palabra. Y Dios te hablará. Número 2 está la voluntad de disposición. Voluntad de disposición. Disposición, estar fuera de posición. Es decir, esto habla más conforme al carácter de Dios. Como Dios se siente cuando ejecuta algo que no quiere ejecutar. Por ejemplo, Dios ama al pecador, pero la Biblia nos enseña que el pecador tendrá su juicio y será condenado. Es claro, la Biblia enseña eso. Dios no quiere condenar a nadie. No es su deseo. Su deseo es que todos seamos salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Su deseo es que todos podamos encontrar nuestra paz y alegría en Él. Pero se encontrará o se ha encontrado y se encuentra en la posición donde tiene que hacer algo. Cometer juicio en contra de algo o alguien que no quiere hacer. Pero lo tiene que hacer porque no puede violar su propia ley de voluntad de predispuesta. Por lo tanto, esto habla del conforme al carácter de Dios. Pero la última es la voluntad soberana de Dios. Es donde quiero tomar unos minutos. La voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es lo que Dios establece desde un principio. La voluntad soberana de Dios es como el apóstol Pablo enseña en el primer capítulo de Efesios. Es la voluntad escondida de Dios. Es lo que Dios esconde de nosotros. La voluntad de Dios, que Dios no tiene que aún comentarnos, enseñarnos, mostrarnos. Es lo que Él sabe que va a hacer contigo. Te dice posiblemente el final, pero no te dice el proceso. La voluntad soberana de Dios es como Jesús le dice a los discípulos: cruzan al otro lado, dale, métense en la barca. Lo veo allá. Pero no le dice que en el centro de ese viaje va a haber una tormenta. Ellos van a pensar que se van a morir. La barca va a sonar como si se está rompiendo en pedazo por pedazo. ¡Oh! Muchacho, yo no voy a estar contigo en la barca. No me vas a sentir, no me vas a escuchar, no van a verme. Pero dije, llegarás al otro lado. Amen. La voluntad de Dios es que llegue al otro lado. Pero Dios no será obligado a mencionarte el huracán que se va a levantar. No será obligado de decirte que algunos de los discípulos te van a querer tirar de la barca para hacer más espacio para ellos estar más cómodos. La voluntad soberana de Dios, la voluntad escondida, es lo que Dios no te dice. Es como Dios le dice a José. Dios le muestra un sueño a José. Le muestra un sueño que él interpreta que será uno de los gobernadores. Le dice el sueño a su padre, su propio padre, que entendía lo que eran los sueños. A uno que Dios le había hablado a través de sueños. Y aún su mismo padre no entendía lo que Dios estaba haciendo con José. Sus hermanos, mira el proceso. Dios le muestra esta visión, pero nunca le dijo que iba a ser vendido de sus hermanos, por sus hermanos. Nunca le dijo que iba a llegar a una casa de Potifar, pero no le dijo que iba a llegar a ser mentido hasta llegar hasta la cárcel, estar años en la cárcel, pasar por prueba tras prueba tras prueba, antes de ver la promesa del sueño cumplida. Dios no le dijo nada de eso. Dios le dice a Pablo: Pablo, tú quieres ir a Roma, tú has estado tan empeñado que quieres ir a Roma. Años Pablo pidiéndole a Dios: permíteme ir a Roma, permíteme ir a Roma, permíteme. ¿Qué sabía Pablo que iba a ir como prisionero? ¿Qué sabía Pablo? Que lo iban a meter en una nave espaciosa y que esa nave es como el Titanic. Nunca sabía que iba a romperse por pedazos. Y mira, se rompe pedazos. Sí, Dios se lo había advertido después que ya estaba dentro de la barca y no podía salir. Así cualquiera. Yo siendo Pablo le digo al ángel: ¿por qué me lo dijiste? Olvídate, yo no puedo hacer nada.
Gracias por decirme que nadie va a morir. Por lo menos tengo esa confianza y esa garantía. Pero ¿qué sabía Pablo? Que se iba a romper pedazo por pedazo. ¿Y qué sabía Pablo? Que iba a tener que tomar pedazos de la barca, sostenerse y nadar hasta una isla que no conocía. Todavía iba a estar lloviendo. No sabía Pablo que buscando rama seca, una víbora se le iba a prender en la mano. Dios no se lo dijo. That's right. Dios no le dijo que la gente iba a pensar que él se iba a morir. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no te va a decir. Eso. Amén. Porque a Dios le interesa que tú aprendas del proceso. Porque es el proceso que va a madurar tu carácter y aumentar tu fe. Es el proceso, lo que tú no entiendes, lo que va a hacerte ayudar, confiar en la palabra y la voluntad de Dios. Tener fe no es necesariamente tener la respuesta de todo, sino creer en lo que Dios dijo, aunque tú no entiendas el porqué de lo que tú estás pasando. La realidad del caso es que Dios te dijo, abre la iglesia 20 años atrás, pero no te dijo de los problemas que iban a venir, las tormentas que iban a suceder, la gente que iban a tratar de destruir. No te dijo, Dios te dijo, sí te voy a levantar, pero no te dijo los problemas que ibas a tener en el matrimonio, no te dijo los problemas que iban a tener con los hijos, no te dijo nada de eso. Sí, Juan, te voy a mostrar la revelación de Apocalipsis, pero lo que no sabía Juan es que iba a ser en la isla de Patmos. That's right. Dios, hay cosas en su voluntad que nunca te lo va a decir hasta el día que se cumple su voluntad en tu vida. Entonces, si vamos a hablar de una persona que tuvo que tener esta madurez, es Abraham. Abraham. Entonces, capítulo 22, verso 1 dice, después de estas cosas. ¿Después de qué? Gracias por preguntar. ¿Después de qué? Después que tiene que irse de su tierra, su parentela, de la casa de su padre, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Yo me puedo quedar ahí toda la noche y posiblemente todo este fin de semana. Solamente en eso, deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre. Deja esas tres cosas, como si es fácil. O hacia una tierra que no te la voy a mostrar. La voy a esconder de ti. Camina. ¿Por qué Dios hace eso? Dios está cultivando una relación con un hombre que no lo conoce a él. Dios lo conoce a él, pero Abraham no conoce a Dios. Entonces Dios dice, yo tengo que invertir una relación, cultivar una relación. Tienes que enamorarte de mí, porque si te muestro la tierra, te vas a enamorar de la tierra antes de enamorarte de mí. Y si te enamoras de la tierra, el día que yo falte, la tierra te va a enamorar y tú vas a sentir suficiencia con la tierra. Pero el día que la tierra no falte y tú me amas a mí, no te va a importar la tierra, no te va a importar la gente, no te va a importar la bendición, porque si me amas, me vas a amar sobre todas las cosas. Deja tu tierra, la casa de tu padre, tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar. ¿Después de qué cosas? Después que tuvo que separarse de Lot, después que tuvo que entregar a su hijo, después que tuvo que conquistar naciones, después que tuvo que sangrar, pelear, después que tuvo que conquistar lugar, después que tuvo que caminar por desierto, después que tuvo que esperar lo que algunos comentaristas sugieren, aproximadamente 17 años. Aproximadamente 17 años desde que Dios le habló hasta el momento que vio la promesa. Y desde que Dios le habló hasta que Dios finalmente le mostró su promesa, llovió mucho, nevó mucho, muchas cosas pasaron. Tuvo un hijo con una sierva egipcia. Tuvo que despedirlo, sacrificarlo. Literalmente no sabía qué iba a pasar con ese niño, pero lo despidió por causa de como dicen los puertorriqueños, un revolú, que había un problema. Después de todo eso, Abraham como quiera le creyó a Dios. Si yo soy el profesor de Abraham, yo le paso clase. Yo le doy su A, yo le doy yo le doy su crédito y yo le digo, Abraham, pasaste la prueba. Mira tu bendición, mira tu tierra. Pero después de todo eso, Dios todavía dice, tengo que probarte como quiera.
Yo digo, pero ¿por qué Dios tiene que probarlo después de probarlo tanto? ¿No te has sentido, Padre, por qué tú sigues probándome? ¿No me he probado suficientemente? Es cuando me doy cuenta que a los que Dios tiene cosas grandes, tiene que probarlo con cosas grandes. Por eso es que si tú estás pasando por una prueba grande, te felicito, porque las aflicciones del momento presente no se comparan a la gloria. Vamos, toca al que está a tu lado, dile, llora ahora, dile, sufre ahora. Oh, porque viene el día donde vas a ver cosas mayores. Viene el día donde vas a ver tu bendición. Llegará el día donde vas a ver por qué es que tú has tenido que sufrir y pasar por lo que has tenido que pasar. Después de todo esto, Abraham sacrifica a tu único hijo, al que tú amas. Y mira lo que Dios le dice: ofrécemelo en holocausto. Yo quiero que usted entienda la gravedad de lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dios le dice a Abraham, quiero un holocausto. ¿Sabe lo que es un holocausto? El proceso de un holocausto es que primero tiene que haber una víctima. Un animal, un cordero, un carnero. Lo segundo que tienen que hacer es degollarlo para desangrarlo. Tiene que desangrarlo. Después de eso, tiene que cortarlo en pedazos. Porque no se ofrece el holocausto completo, sino que se ofrece en pedazos. Después, tiene que quemarlo a través del fuego. Obviamente, quemarlo con fuego. Porque es un holocausto y una ofrenda de fuego. Esto es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dególlalo, desángralo, córtalo en pedazos y quémalo. Wow. Al que ama. Al que ama, a lo que más tú amas. Wow. Yo no sé qué reacción es más difícil de comprender: lo que Dios le pide o cómo Abraham responde. Abraham no dijo por qué. Abraham no cuestionó, sino que el verso 3 dice algo increíble. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Si yo soy Abraham, yo apago la alarma ese día y no me despierto muy temprano. Si yo soy Abraham, yo me quedo dormido con un ojo así hasta las 12 de la tarde y le digo, Padre, vamos a hacerlo mañana porque me desperté muy tarde. Abraham fue el que despertó a los asnos, él despertó a las vacas, él despertó a todo el mundo, porque él sabía de lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora, una pregunta, ¿sería que Abraham no sentía que o cuestionaba? Jesús. ¿Quién dije? Jesús. ¿Quién? Jesús. No Abraham, no Pedro, no Jacobo, no Juan, no Tomás, no. Jesús. En el huerto de Getsemaní, sabiendo por qué vino a la tierra, sabiendo por qué Él existe. Él vino, sabía que vino para morir, Él lo sabía. Como quiera. Pasa de mí esta cosa. Jesús, el Hijo de Dios, tan frustrado en su humanidad que aún dependía en las oraciones de su gente. Se sentía tan solo, una lucha interna tan fuerte. ¿Ve? Jesús sabía cómo calmar las tempestades externas. Fácil, Él enmudeció los vientos, calmó la tempestad. Pero ahora que la tempestad está en su espíritu, Él no sabe cómo reaccionar. Porque hay luchas externas que son fáciles de calmar. Pero es cuando la lucha y la tormenta es en tu mente. Jesús, el Hijo de Dios. Si es posible, pasa de nuestra copa. 3 veces se lo pide a Dios. La tercera, si no, que no sea la mi voluntad, sino la tuya. En el momento que se alinea la voluntad de su Padre, es el momento donde Dios envía un ángel para fortalecer. Gloria a Dios. Él cuestionó, pero no detuvo la voluntad de su Padre. Él dijo, aunque no es lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. No sé cómo lo voy a hacer, pero que se haga como tú quieras. Dios nunca dijo, es un pecado cuestionable.
Dios nunca dijo, es un pecado preguntar por qué. ¿Ve? A Dios no le interesa que si usted está primero y Dios le dice a Abraham, camina a una tierra que te voy a mostrar, hacia un lugar que te mostraré. Camina en dirección de Moriah. Y cuando llegues al lugar, te lo voy a mostrar. El lugar donde vas a sacrificar a tu hijo. Él no sabía exactamente dónde iba a ir. Entonces en la mente de Abraham, él está caminando con su hijo, con los asnos, con los siervos. Y en su mente tiene que estar, Padre, yo confío en ti, pero yo no sé. Yo no entiendo por qué. Si Jesús pensó lo que pensó, yo tengo que pensar que Abraham también estaba cuestionando. No es un pecado cuestionar, pero tienes que seguir caminando. Puedes preguntar, yo no sé por qué, mientras caminas. Puedes sentir lo que quieras sentir, pero sigue caminando. Dios no le interesa. Dios puede decir, mira, puedes pelear conmigo si quieres, puede decir lo que tú quieres, pero sigue caminando. Dile al que está a tu lado, sigue caminando. Dile, sigue. Yo no sé qué tú vas a hacer con mi familia, Padre. Mira, me estoy poniendo más calvo, el pelo me está aún más blanco cada día, las arrugas están saliendo, Padre, quiero salir corriendo, pero yo no sé. Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a dar fortaleza, pero sigue caminando. Puedes maldecir el día que naciste, Elías, pero sigue caminando. Voy a darte comida, porque come y bebe, que largo camino te resta. Entonces Abraham llega al lugar después de 3 días de camino. 3 días caminando, no sabía para dónde iba. Y Dios finalmente le dice, detente que has llegado al lugar. Y dice la palabra que vio el lugar de lejos. Lo vio. Di conmigo, lo vio. Hay algo interesante cuando Dios te muestra una visión que marcará tu vida. Y es que cuando Dios te revela una visión para comenzar o proyectar una identidad o una iglesia o un proyecto, la visión que Dios te revela siempre causará separaciones entre gente que no están al mismo nivel para entender lo que Dios te quiere mostrar. La visión siempre causará separación. No dije división, es una gran diferencia. División es una connotación más negativa. Dividir es como separar para no volver a reunirse. Una separación es con la intención de volver a reunirse. Entonces, en esta ocasión, Dios separa a Abraham porque él no se puede llevar los siervos. Si él se lleva los siervos y levanta el cuchillo, los siervos no están en la misma madurez para entender lo que Dios le está pidiendo. Y van a tratar de detener la voluntad de Dios sobre la vida de Abraham. Así que son siervos, son fieles, te aman. Pero hay personas que vas a tener que dejar aquí mientras Dios está madurando tu visión acá. Para que cuando Dios termine acá, tú vuelves a tu gente y ellos puedan madurar al mismo nivel que tú. Dile al que está a tu lado, te amo, pero hay algo que Dios me quiere mostrar. Hay algo que Dios me quiere llevar más alto. Hay algo que Dios quiere hacer conmigo. Yo voy a volver y volveremos y adoremos juntos. Vamos a volver y adorar porque hay algo que Dios me quiere mostrar. Entonces, aleluya. Amén, Dile al que está a tu lado, es solo el primer día. Dile, solo el primer día. Dile. Entonces, Gloria a Dios. Abraham va con su hijo. Su hijo comienza a preguntarle cosas. Esto es fenomenal para una conferencia de liderazgo. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente que te están siguiendo a veces tienen preguntas que tú no sabes cómo contestar. Le pregunta a Abraham, su hijo, veo el cuchillo, veo el fuego, veo todo lo necesario, pero no veo el sacrificio. ¿Cómo tú le respondes a alguien algo que tú mismo no claramente entiendes? Mira cómo responde. No te preocupes, hijo, que Dios va a proveer. ¿Qué lección es esta? A veces tú tratas de buscarle, como decía mi papá, la quinta pata de gato. Me acuerdo una vez mi esposa, estábamos ya casi acostados, yo estaba durmiendo, yo estaba en el cielo. Y ella me pregunta algo, y yo noté algo que yo tengo la tendencia, es que siempre quiero contestar algo aunque no sé la respuesta.
¿Habrá un hombre aquí que pueda admitir que a veces queremos saberlo todo y no lo sabemos todo? Gloria a Dios. Eso, mira, eso merece 5. ¿Sabes? Yo me acuerdo que yo comencé a contestarle esta pregunta casi durmió. Y yo mismo me enojé con yo mismo. Yo le digo, ¿por qué yo siempre estoy tratando de contestar cosas que yo no sé? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé, Google it. Búscalo en el internet. ¿Sabes lo que hace Abraham? Abraham con esta respuesta le dice, yo no sé, pero vamos a confiar en Dios. Entonces, él ama a su hijo. Él toma el cuchillo y está a punto de degollar a su hijo cuando escucha la voz de Dios a través de un ángel en el cielo que dice, Abraham, detén tu mano. Aleluya. Tienes que entender la capacidad y la madurez de Abraham para poder transicionar instrucciones en el mismo momento. Mira, Dios le dijo sacrifícalo. Entonces él está obedeciendo a Dios. Pero el mismo Dios que le dice sacrifícalo es el mismo Dios que dice no le hagas nada. Ándele. Si Abraham no está afinado a la voz de Dios, Abraham mata a su hijo sin que Dios quiere que lo mate de verdad. Es como Moisés. Dios le dice a Moisés, vete, dile a Faraón, deja a mi pueblo ir. ¿Verdad? Dios manda a Moisés, vete a Faraón. Y mientras Moisés está caminando a Faraón para decirle, deja a mi pueblo ir, dice Jehová, Dios va donde Faraón, endurece el corazón de Faraón para que Faraón le diga que no. Dios endurece el corazón de Faraón. El mismo Dios que le dice a Moisés, vete a donde Faraón, es el mismo Dios que endurece el corazón de Faraón para que le dé resistencia. ¿Por qué? Porque todo está en la voluntad de Dios. A veces, cuando no tienes respuesta, cuando el banco no te aprueba, cuando no tienes las finanzas, cuando el jefe no te da el trabajo, no es que el diablo te está atacando, no es que el diablo la tiene contigo. A veces es el mismo Dios que hace que una tormenta se levante para que Jonás tú brinque de la barca y esté donde tú tienes que estar de verdad. Dios le dice a Abraham, detén tu mano. Nosotros tenemos que tener la madurez que aunque Dios te diga algo, Dios puede transicionar en su instrucción y darte una instrucción nueva al momento. Dios le dice, sacrifícalo, pero ahora Dios le está diciendo otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez de entender que si Dios dijo, pero lo que Dios está diciendo tiene más valor. Dios dijo, pero Dios todavía habla. Lo que Dios dijo te ha traído a este lugar, pero lo que Dios está diciendo te va a catapultar hacia el destino que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios dijo te ha libertado. Lo que Dios está diciendo te va a ayudar a libertar a otros. Lo que Dios dijo te ha bendecido, pero lo que Dios está diciendo será para que tú seas de bendición a otros. Dios lo dijo, pero lo que está diciendo es lo que tenemos que comenzar a caminar en esa dirección. Él tiene que tener esta capacidad. Yo sé que lo dijo, pero lo que está diciendo cancela lo que él dijo. Y a veces nos quedamos en lo que Dios dijo, sin entender que lo que Dios está diciendo es donde Dios nos quiere. Y si él no tiene la madurez de entender que Dios tiene esta capacidad, él puede decir, yo reprendo al diablo, que el diablo está tratando de poner duda en mi mente. Dios me dijo, mátalo, y ahora hay una voz que me dice, detén tu mano. Y a veces nosotros hacemos eso. A veces Dios te está diciendo algo y estamos empeñados. A mí no me cambia nadie. Ándele. ¿Por qué? Porque lo que hemos experimentado ha sido tan poderoso y no minimizamos lo que Dios hizo. Porque lo que Dios hizo tiene mucho valor. Pero lo que Dios está diciendo es como cuando Jesús se transfigura en frente de los discípulos. Pedro dijo, no, yo me quiero quedar aquí. ¿Crees que entra nada? Y Jesús le dice, no hagas eso, muchacho, que tú no has visto nada todavía. Ya
a veces queremos quedarnos en una experiencia. La primera palabra que Dios le da a Abraham es una palabra de instrucción. Le dice, detén tu mano. Pero di conmigo, Dios siempre le habla otra vez, una segunda vez. La primera palabra siempre será una palabra de instrucción. La segunda palabra siempre será la palabra de bendición. Y aquí en el verso 15 del capítulo 22 dice la palabra: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mi misma mano he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué sabía Abraham? Que mientras él subía por un lado de la montaña, por el otro lado de la montaña estaba subiendo la respuesta que él estaba necesitando. ¿Qué sabía Abraham? Que mientras él estaba obedeciendo a Dios, había un carnero que iba a sustituir el sacrificio de su hijo. Y lo que Dios quería revelarle a través de todo eso era un secreto. Aleluya. Dios tiene una manera tan ilustrativa para revelar su intención. Abraham, siendo un buen amigo de Dios, Dios quería que alguien podía relacionarse con él, sentir lo que él sentía. Y la única manera de él poder hacer esto era mostrándole a Abraham. Así como Isaac estaba supuesto de morir, es la humanidad. Yo quería que tú sintieras lo que yo siento al entregar a tu único hijo, al que tú amas. Y así como Isaac estaba supuesto de morir, yo voy a entregar un sustituto a mi cordero, a mi hijo. Y a través de todo esto, Dios le muestra una sombra de lo que es la cruz, el sacrificio, la sustitución. Abraham no entendía el porqué de nada, el porqué de todo, pero obedeció. Y porque obedeció, fue bendecido, es bendecido. Nosotros somos bendecidos porque Él obedeció la voz de Dios. No por lo lindo que habló, o predicó, o cantó, o caminó, o cuánto creyó, simplemente porque obedeció su voz. Si hoy en día esta iglesia tiene 20 años, obviamente es por la misericordia de Dios, pero también es porque su voz ha sido obedecida. Así que yo no sé cuál situación usted está en la vida hoy. Vengo a darte unas malas noticias posiblemente, pero te voy a dejar con buenas. La mala noticia es que posiblemente no vas a entender por qué has tenido que pasar por esto. Posiblemente en esta vida no vas a tener explicaciones. Posiblemente no vas a entender por qué tuviste que perder un ser querido, por qué sufriste un abuso, porque no estoy diciendo que nunca lo vas a entender. Que llegará el momento donde vamos a entender todo. El día cuando lo veamos a Él, tal como Él es, cara a cara, vamos a entender el porqué de todo. Pero nuestra fe en Él no debe de ser basada en qué puedo explicar, qué puedo entender, en qué puedo describir, sino obedecerlo, aunque yo no entienda el porqué de todo. La buena noticia es: Dios está en control. Todo está en las manos de Dios. Y aunque yo no entienda el porqué, nosotros le servimos a uno que sabe el fin de la historia. Él sabe el fin de la historia. Y como sabe el fin de la historia, Él sabe cómo ayudarte en tu hoy. Así que Dios un día te va a hacer entender el porqué de todo. Lo que a nosotros nos toca es caminar. Seguir caminando. Aunque en el camino otros quieran dejarnos y no quieran ayudarnos o no quieran seguir con nosotros hasta el fin del camino, tengo por seguro
que Dios está en control. Vamos, tócate en personal y Dios está en control. Dile, Dios está en control. Vamos, toca a alguien, dile, Dios está en control. Toca al que está detrás de ti, dile, Dios está en control. Dile, Dios está en control. Dios ha visto tus lágrimas, tu sufrimiento, tu queja, tu dolor, pero Dios está en control. Si usted lo cree conmigo, pónganse sobre sus pies. Vamos a celebrar en esta noche que Dios está en control. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de esperanza, eres un Dios de amor, es un Dios de paz, un Dios de fortaleza. Y tu palabra dice, Señor, el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar, tener fe que tú, Señor, has vencido el mundo. Padre, dale fortaleza al que necesite fuerza. Padre, anima, motiva, cultiva esperanza a aquel que necesita esperanza. Padre, aumenta nuestra fe, que nuestra fe, fuerza sea como la del búfalo. Padre, que podamos, Señor, remontarnos como las águilas, Señor, por encima de las tormentas y las montañas. Padre, que la posibilidad que no cambie nuestra crisis, cambia nuestra perspectiva. Padre, que nuestra fe pueda ser más allá de nuestro dolor. En el nombre de Jesús. Mira, el altar está abierto. Si usted desea la oración, si necesita que tu fe sea aumentada, usted sabe cuál es su situación. Yo soy el tipo de persona, yo sé que Dios ha hablado y Dios puede ministrar a través de su palabra. Pero también quiero dar la oportunidad para aquellos que deseen orar con nosotros. Yo siempre creo que Dios te ha dado el mismo poder a ti que me ha dado a mí. Y podemos orar los unos por los otros y creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Si estás enfermo, yo creo que Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios todavía sana? Así que si hoy usted necesita la oración, el altar está abierto. Ven corriendo acá. No te voy a escupir, no te voy a dar con el